Una mañana muy linda, no hace frío, no hace calor, clima hermoso. Feliz de estar en este lugar, amo al Señor porque Dios es fiel. Y obviamente me he cuestionado mucho de qué traer, qué palabra. Ni pretendo algo que enseñar, para nada. Pero Dios ha tocado fuerte mi corazón de hablarles de algo que creo que nos une a todos. Lo habremos vivido de una o de otra manera, que es la fuerza, el poder del llamado. Quiero llevarlos a una palabra en Jeremías 20. Jeremías 27. Jeremías 20, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Me toca esto de me sedujiste, porque me hace acordar de todo lo que Dios tuvo que hacer para que pudiera decir amén al llamado. Acá habrá alguno al que Dios lo llamó y estaba esperando que el Señor lo llamara. Amén, gloria a Dios. Sé que todos tenemos una historia distinta que contar, pero para mí no fue fácil. Yo soy cristiana de tercera generación, abuelos, padres, yo, mis hijos y mi nieto. Pero no solo eso, soy hija de pastores. Cuando yo nací, mis padres ya eran pastores. Así que me crié en un hogar pastoral. Tengo 61 años y he vivido mi vida sirviendo al Señor. Pero servir a Dios, amé siempre servir a Dios. Siempre amé servir y hacer lo que tuviera que hacer. Recuerdo siempre en mi iglesia, la iglesia de mi papá, mis hijos siempre me corrigen eso, cuando dice tu iglesia, no, en la iglesia de mi papá, ¿ya? En la iglesia de mi papá, un templo grande, tenía 7 corridas de banca, 3 pasillos, los altillos por los lados, el coro de niños, el coro de jóvenes, el coro de señoritas, al fondo. Y hicieron un llamado, y yo bajé, alcancé a llegar como a la mitad de la iglesia, porque ya el resto hacia adelante ya estaba el altar todo lleno de gente, por el llamado que se había hecho. Pero yo cada vez que me acuerdo de esto, yo me veo ahí en medio de la iglesia, al lado de un pilar, orando al Señor. Tenía 16 años, cuando le dije: Señor, yo no quiero ser un cristiano del montón. Yo no quiero ser de esos hermanos, me perdona la palabra dura, pero es mediocres. Gente que un día sirve al Señor y otro día ya no tiene ganas. De esa gente que usted no sabe si vinieron o no vinieron al culto. Estaba el hermano, sí, parece que lo vi, parece que estaba, pero hay otros que uno sabe enseguida, tal hermano faltó. Hay gente que es notoria. Y yo sentí eso en mi corazón: Señor, yo no quiero ser uno del montón. Y cada vez que hice algo para Dios, me esforcé en hacerlo bien. Yo en mi iglesia a los 8 años empecé a tocar el banjo. Tocaba el banjo, la mandolina, y lo hacía bien. Lo hacía bien, puedo decir eso porque lo hacía bien. Dirigía los banjos de mi iglesia, que eran no menos de 50, y los dirigía. Yo les hablo, ¿cuántos años atrás? Más de 40 años atrás. Y empezamos nosotros, las primeras veces que se empezaron los banjos a hacer punteo, a hacer arreglos especiales en las alabanzas y a empezar a tocar, ¿cierto? Como hoy día ya es un poquito más especializado. Siempre que hice algo para Dios quise hacerlo bien, pero llegó el tiempo en que primero mi papá muere. Yo fui la última que quedé en casa, última hija soltera,
quedé en la casa, así que viví mucho más con él. Fui su secretaria en casa desde siempre, todo lo hacía yo. Y en la iglesia fui secretaria desde los 18 años. Así que trabajé mucho al lado de mi papá. Y mi papá se enfermó sus últimos años, tuvo 6 años en una silla de ruedas. Y sentimos aún más fuerte el trabajar. Me acuerdo un día que nos juntamos todos mis hermanos y le dijimos, papá, nosotros queremos que sepa algo. Usted hoy día está en una silla de ruedas, hoy día usted está muy limitado, pero quiero que sepa que donde usted necesite ir, nosotros seremos sus pies. Lo que usted necesite hacer, seremos sus manos. A usted le cuesta hablar y queremos ser la voz que usted no puede tener. Y bendigo a Dios porque fui fiel a mi padre hasta el final, hasta el día que el Señor se lo llevó, un día domingo, 18 de junio, Día del Padre y el día de mi cumpleaños. Tuve una conexión muy especial con mi padre, un hombre que dejó un gran legado de los hermanos que somos. Mi papá tuvo un primer matrimonio, enviudó y luego estamos nosotros. De su primer matrimonio hay 2 pastores y en el segundo habíamos 3 porque una ya partió con el Señor. Algunos dicen que venimos de una familia sacerdotal. Yo no creo en los ministerios heredables, a pesar de ser hija de pastor. No creo que los ministerios se hereden, creo en el llamado. Creo que Dios llama, que Dios marca. Y después que mi papá murió, yo empecé un proceso nuevo, diferente, con el Señor. Tuve que cortar el cordón. Yo me fui de mi iglesia porque no soportaba ver el templo. Yo volví a revivir el funeral, el cajón, las flores, y me iba a todos los cultos llorando y ya no quería ir a la iglesia porque era muy doloroso para mí. Y sentí este profundo deseo dije, no puedo seguir así, no puedo seguir llorando, yo tengo que levantarme y Dios me llevó a otro lugar. Digo Dios me llevó porque Dios puso en mi corazón dónde ir y dónde fuimos recibidos, sanados, tratados. Y por Dios el crecimiento que fue para mí soltar el cordón umbilical, romper con la comodidad del hogar, de la casa. Y empecé a vivir una relación. Yo siempre digo, esto fue el día que Dios dejó de ser el Dios de mis padres y pasó a ser mi Dios. Y vivir esa experiencia fue duro, fue doloroso. Lloré mucho, pero fue también hermoso. Yo desde el día que nos casamos con mi esposo, en el año 90, nos fuimos de luna de miel, y en nuestra luna de miel, estábamos yendo a una iglesia, estuvimos un mes de luna de miel y trabajando en la iglesia. El tema es que desde que nos casamos, desde nuestra luna de miel, que el Señor nos empezó a hablar que nos iba a llamar al ministerio. Y le digo, porque esas frases, si me hubieran dado un peso a mí por cada vez que me dijeron prepárese porque Dios la va a usar, tendría así, muchas veces. Pero Dios nos hablaba directo del ministerio, porque Dios te puede usar en muchas cosas, pero Dios nos hablaba de un llamado al ministerio y yo no quería, porque fui hija de pastor. Y tal vez ustedes tendrán ese dilema, que habrán hijos de pastores que me van a entender. Nosotros no amamos el ministerio así de porque lo conocemos desde adentro, por hermano. A nosotros nadie nos viene a contar la parte linda del ministerio porque conocemos la parte B también. La parte linda es esta, hablar en un público, que la gente te oiga, te miren, te vean. Oh, eso es hermoso. Predicar la palabra, hacer llena el corazón. Pero vivir el precio del ministerio es otra historia. Y yo vi llorar a mis padres. Yo vi a mis padres ser ofendidos. A mi mamá dentro de la iglesia le sacaron la madre, hacía 20 días que su mamá había muerto. Sí, y hermanas de la iglesia. Y ahí mismo quedaron. ¿Usted cree que dejaron de venir? Ahí mismo, ellas hacían lo que querían. Dios nos ayude. Yo viví dolor, los vi llorar, los vi sufrir, los vi entregarse por entero por alguien que después les pagó mal. Porque si hay algo duro en el ministerio es la ingratitud de la gente. Uy, ¿para qué le digo? Los que a mi mamá le decían, uy, mi pastora, usted, mi pastora aquí, pero murió mi papá
y toma a mi hermano, no, ahora sí que tenemos pastora, esta sí que es pastora, no, la otra no servía para nada. Sí, lo vivimos y que a mí me hablaran de ministerio, no, gracias. No, gracias, yo soy feliz haciendo lo que hago. Siempre amé predicar su palabra. Yo tenía 13 años cuando me di cuenta que cuando yo me paraba a hablar de la palabra del Señor, algo raro a mí me pasaba. Hablaba de cosas que yo no entendía. ¿Cómo pude haber hablado de esto si yo no sabía? Decía yo. Tenía 13 años. Así que hablar de la palabra era lindo. Mi hermano tuvo un programa radial, le dio una hora a mi mamá y mi mamá nos llevó a mi hermana a la parte de la música, la que era la evangelista, tenía contactos con armonía, le pasaba lo último que había llegado y yo predicaba y como empecé a predicar en la radio, me empezaron a invitar a congresos, me empezaron a invitar de aquí, de acá, ya movimientos de mujeres, para allá, para acá, y yo feliz predicando la palabra del Señor. Era feliz, amaba eso. Y Dios me empieza a hablar del ministerio. No, gracias. Yo le decía, mira, Señor, llama a este otro que se muere por ser pastor. Claro. Amén. Uy, si habré conocido gente con pastoritis en mi vida, hermano. Gente enferma de pastoritis, pero un montón. Porque no saben en lo que se van a meter, no saben. Ven las puras luces nomás, ven la parte bonita, no conocen lo que es realmente ser un ministro, llevar el peso del llamado. No saben lo que es. Aquí Dios nos guarde, pero debe haber más de alguno que se puso la mano, se ungió y partió. Y es un problema, es un drama, porque si el ministerio es duro y difícil a veces, lo único que nos ha sostenido es el llamado. Es lo único que nos puede sostener. Es lo único que nos va a permitir a nosotros levantarnos y seguir adelante. Porque si hay alguien que puede decir Salmo 126:6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Sí, hay días que se va y hay que lavarse la cara y pararse delante del púlpito a dar ánimo. Sí, y no lo hacemos falseando ni mintiendo. Simplemente estamos ejerciendo el llamado. Dios nos llamó y para esto Dios nos preparó. Pero yo viví un proceso. Yo no quería. Yo no quería y no quería y no quería. Y Dios me hablaba y me llamaba y me llamaba. Y me daban palabra, iba a algún lugar y me decían, ¿sabes qué? A ti Dios me... Ay, otra vez. De verdad que me amargaba, hermano. Llegué al momento de mirar al cielo y decirle, déjame en paz. No quiero. Yo no quiero esto. Yo estoy feliz sirviendo al Señor como yo quiero. Así como haciendo lo que a mí me gusta. Y Dios me llamaba. Y Dios me llamaba. Y créame, yo pasé un periodo duro y difícil. No sé si alguno de ustedes habrá peleado con Dios, pero yo peleé con el Señor. Ahora no conozco a nadie que le haya ganado todavía, le cuento. A nadie. Y yo peleaba con Él. Me acuerdo un día estábamos en la iglesia, yo estaba en primera fila porque como nací en el Evangelio tengo el síndrome de la primera banca. Toda la vida me sentaba en la primera fila. ¿Ya? Entonces estaba yo en primera fila cantando y como criada en la iglesia de la época en que no había micrófonos, canto a toda boca. Yo no puedo cantar despacio, hermano, no puedo. ¿Ya? Aprendí a cantar fuerte y no hay forma de hacerme callar. Y bueno, estaba yo cantando y estábamos cantando, me acuerdo en esa época, heme aquí, yo iré, Señor. Y cuando dice, envíame a mí, y quedo hasta ahí. Y me quedo helada. Y me quedo así confrontada. Y miro detrás mío, había un hermano, y le digo, ¡no! Yo digo, yo no estoy dispuesta. Y él me dice, yo después pienso, me miro, digo, este habrá pensado que yo estaba loca. Porque así, yo le grito y quedó con ataque el hermano. Digo, no estoy dispuesta. ¿Y qué sabía él lo que yo estaba peleando con Dios? Porque envíame, porque nosotros cantamos lindo, ¿va? Envíame a mí que dispuesta estoy. Y yo dije, no estoy dispuesta. No me venga aquí a engañarme con la cancioncita. Y dije, yo no me hace esa. No.
Me acordé en mi iglesia de ese himno del Portillo Cristo que al final dice: te prometo serte fiel hasta la muerte, de no servirte córtame antes, oh Señor. ¿Sabe la cantidad de hermanos que conocí yo que no se cantaban esa estrofa? No, no la cantaban. No caían tan fácil. Sí, porque Dios nos seduce. Por eso me gusta esta palabra, porque Él nos seduce. Y seducir es esto, es usar armas. Hay otras versiones que dicen: me engañaste y yo me dejé engañar. Dice. Me sedujiste, me hablaste palabritas de amor, Señor, y claro, lindo, te amo. Ay, pero yo sabía lo que iba, a mí no entraba tan fácil, me costó. Ese dejarme seducir a mí me costó. Me costó porque tenía heridas en el corazón. Porque tuve un padre que amó tanto la obra, que nos dejó a la familia de lado. Y fuimos siempre los segundos. Yo no tengo memoria jamás en la iglesia de haber estado sentada al lado de mi papá, porque mi papá estaba arriba del púlpito, esos pentecostales con baranda, ¿cierto? Los peldaños, y allá arriba estaba mi papá y nosotros allá abajo. Jamás estuve sentada con él. Mi mamá tocaba el acordeón en el coro, así que nunca estuvimos con nuestros padres en la iglesia. No tengo esa memoria de haber hecho un culto al lado de ellos, nunca, jamás. Mi papá fue a unas conferencias al sur y el sábado en la noche se viene de vuelta manejando a todo lo que daba para poder llegar el domingo en la mañana, porque él no fallaba un domingo en la iglesia. Así que de vuelta chocó, se quebró una pierna y lo internaron y tenía que operarse y ponerse una platina porque se quebró el hueso en 3 partes. Y eso dijeron, la recuperación es lenta, son meses que no va a poder pisar y todo. Yo le hablo del año 70, bueno, hartos años atrás. Y mi papá no se quiso operar por no dejar la iglesia. Dijo, no, mucho tiempo. Ahí vivíamos en ese tiempo al lado de la iglesia. Miren, esos años de esos giros sin tornillos que hay en la iglesia, se inventaron unos cables y unas cuestiones y le llevaron un micrófono hasta la cama y mi papá de la cama ahí predicaba para la iglesia. Oiga, nosotros tuvimos casa de vacaciones, mi papá nos iba a dejar y después nos iba a buscar. Nunca vacacionó con nosotros. Mi papá no tomaba vacaciones. Entonces, yo me casé y mi esposo, si no estaba en una puerta, estaba de pasillero. Si no, yo lo buscaba. ¿Dónde está? No, es que lo mandaron a visitar. Es que nunca estaba en la iglesia, nunca estaba disponible de estar sentado al lado mío. Yo le decía, yo llego a la iglesia y me convierto en viuda. No te veo más. No cuento contigo que me ayudes con los niños, y el niñito mío no era nada tan tranquilito. Nieto pastor, hermano. ¡Uy, Dios santo! Esos sí que son revoltosos. Como era el nieto del pastor, todo el mundo les da dulce, más hiperactivos se ponen. ¿Ya? Todos les acariñan, todo lo que Dios bendiga a mi niño. Hoy día lo veo, hermano, era un torbellino de niño. Pero Dios fue fiel. Dios es fiel. El llamado del Señor, Él no se cansa. Él no se aburre de llamarte. Él no se aburre de buscarnos. Él busca la forma y nos seduce. Él busca la forma, Él buscó la forma. No sé qué tuvo que hacer el Señor para ir a buscarte. No sé qué tuvo que hacer el Señor para marcar su llamado en tu vida, pero sé que Dios lo hizo y que ese llamado nos ha sostenido. Que en los días duros, difíciles, en los días en que hemos querido salir arrancando, porque no me diga que no hay días así en el ministerio, hay días que dan ganas de salir arrancando y lo único que nos sujeta y nos sostiene es saber que fiel es el que me llamó. Me sedujo y fui seducida, no puedo decir otra cosa. Me sedujo y fui seducida. Mire, Dios me habló, yo me acuerdo fui a un retiro a La Rioja, en Argentina, donde el pastor Zapata, alguien lo debe ubicar, que después terminó en España el pastor. Bien, fuimos allá, mire, me hablaba todo el mundo. A donde iba, el que miraba. Había un hermano de esa congregación que teníamos comunión, que habían estado antes en nuestra iglesia acá en Chile, allá en el Adonai. Y
El hombre pobre, créame que yo nunca había visto a alguien tan pobre que no tuviera ni calcetines. Nunca había conocido a alguien tan pobre en la iglesia. Y él estaba con toda su familia sirviendo, era el que trabajaba en la cocina, tenía niños como la familia Telerina, así un montón de niñitos chicos. Y ahí estaba, trabajando. Y un día oran por él y cae al lado mío y lo veo sin calcetines, no es que lo haya andado mirando, pero cayó al lado mío. Y él había estado hospedado en mi casa. Y antes de venir, él me toma las manos, siempre me acuerdo, y me dice, mira, antes de llegar a tu casa, cuando llegues a tu casa, me dice, haz esta oración con tu esposo, me dijo. Yo no te voy a volver a ver, me dijo, hasta que ya no estés en el ministerio. Me revolvía todo. Me hablaban, me llamaban, me decían, ¿sabes qué? Tuve una palabra, es que a ti el Señor te va a llamar al ministerio. Es que no, es que esto. Una vez nos invitaron a un ungimiento de pastores, unos amigos pastores. Fuimos. Mira, anduve metida en la Santo Tomás, eso que en el paradero 23 de Santa Rosa. Nunca en mi vida había andado por allá. Allá nos fuimos a meter. Y andábamos ahí con una iglesita chica. Nunca había estado ahí, no conocía a nadie. Al ungido menos. Fui ahí, porque nos invitaron nomás. ¿Ya? Y le dan la oportunidad al que estaba recién ungido, gracias al Señor, a toda la iglesia, por lo que habían preparado para el ungimiento. Y dice, los próximos en ser ungidos van a ser ustedes. Y nos apunta a mi esposo y a mí. Y nosotros ahí al lado del púlpito, yo trágame tierra. ¡Oh! Y escúpeme en Cancún, me encanta. ¡Oh! Y dije yo, ¿qué onda, Señor? ¿Pero cómo tanto? ¿Cómo tanto? Gente que nunca me había visto, nunca me había conocido. El Señor nos hablaba y nos marcaba y nos llamaba y nos ponía el llamado encima. El llamado encima. Fue fuerte, amados míos. Fue fuerte, yo peleé tiempo con el Señor. Esto no créame que no fue de un día a otro, fue, y a veces le digo, en este viaje fue tan intenso, fue todos los días, mañana y tarde Dios me hablaba. Y en un momento ya, cuando ya nos veníamos el día domingo, empiezan a cantar una de Jaime Murrell. Aquí estoy, te entrego todo lo que soy. Toma mi ser y mi vida entrego a ti. Y terminé, literal, de guata en el suelo llorando a mares. Yo me tiré al suelo y lloraba, le dije, me rindo, ya no doy más, me rindo, ya, bueno, ¿quieres ya? Amén. Pero una cosa sí le dije, mientras tú estés conmigo, mientras no me sueltes de tu mano, Señor, yo voy contigo. Yo voy contigo. Pasó un tiempo, no crea que esto fue de un día para otro. Pasaron 13 años desde que el Señor nos habló cuando nos casamos hasta cuando el Señor nos llama al ministerio. Pero hubo un tiempo en que yo sentí algo diferente. Sentí algo distinto, algo en la atmósfera espiritual había cambiado. Y me recuerdo muy bien cuando me pongo a orar en mi casa y le digo, ¿sabes, Señor? Yo nunca te he pedido el ministerio. Yo nunca te he pedido que tú me llames. Esto es algo que yo a ti nunca te he pedido. Pero hoy día, Señor, soy yo la que te pide. Cumple lo que me has hablado. Cumple tu llamado. Cumple lo que tú... Mire, esto fue primeros días de febrero. En marzo nosotros ya estábamos ungidos. Fue así, pum, y Dios lo hizo. De un día para otro, mire, todo se mueve y pum, y estábamos en el ministerio, no nos dimos ni cuenta, creo yo, cuando ya estábamos en el ministerio y Dios lo hizo. Y nos ha sostenido el llamado. Y nos ha sostenido el haber sido y tener esa convicción del llamado de Dios. Salimos de nuestra iglesia ungidos, bendecidos por la puerta grande. Y nuestro pastor después nos habla y nos dice, ¿saben? Yo veía llamado en la Anita, dice, pero no en el Marco. Como dijo el pastor, predico más yo que él. Sí, es verdad. Dice, yo veía, como dice, pero el Señor me habló. Esto es el pastor Guillermo Urra. Dice, el Señor me habló y mostró un sueño.
Y el Señor me dijo que el mismo llamado estaba en los dos. Dios nos ha bendecido, amados míos. Dios nos ha prosperado. De mis dos hermanos pastores, ellos heredaron la iglesia de mi papá. Y no digo que esté mal. Está bien que hayan continuado la obra que mi papá comenzó. Me parece bien. Pero ellos siguieron adelante con la iglesia de mi papá, que se fue dividida en dos porque era muy grande. Mi papá dejó un templo matriz construido y 8 locales, todos propios. Pero nosotros con mi esposo empezamos de cero, predicando en la Vega Central, en las puertas de la Vega, predicándole a la gente de la calle, predicándole a la gente que no tiene nada. Y allí predicábamos, y allí empezamos a levantar el ministerio. Y hoy ya vamos para los 23 años en el ministerio, y Dios nos ha sustentado, no sin pormenores, no sin detalles. Ha habido gente, cuánta gente ha pasado por la iglesia. Me atrevo a decir miles. Una cantidad de gente que ha pasado. Trabajamos del 100%, el 98% son extranjeros y capaz que el 99% también, sí. Porque somos la familia, nosotros, el esposo de mi hija, que es chileno, y un hermano más que es chileno, y de repente algunos que van y vienen. Bueno, los nacidos en Chile están ahora los niños, ¿ya? Pero extranjeros. Si es difícil formar gente, amados, dentro de la iglesia, si es difícil formar discípulos, ¿sabe lo difícil que es formar gente que con lo único que sueña es con irse? Sueñan con volver y se van. Llega el día que se van, algunos te dicen chao, gracias, y otros ni eso. Ni siquiera gracias. A algunos les ayudé, los alimentaste, les diste de vestirse, a algunos les hemos armado la casa completa. Mire, de todo. Y después no volví a saber de ellos. Pero aprendí algo en el Evangelio, aprendí algo en el ministerio, en el camino, y es que Dios no nos llamó a juntar gente. Dios nos llamó a formar gente. Porque el día que se van, ¿qué es lo que hacen? Lo que uno les enseñó. Y hacen lo mismo, copian lo mismo, hacen el mismo sistema y trabajan igual y hacen igual. Y bien, eso quiere decir que hicimos bien la pega. Nuestro trabajo, nuestro llamado. Dios no nos llamó a tener una gran iglesia. Dios nos llamó a pastorear, a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y el trabajo del Señor se hace con uno, con dos, con pocos, con muchos, con los que hayan, con los que sea. Y bendigo a Dios porque cuando uno tiene convicción en el llamado, sabes que donde Dios te ponga, Dios te va a respaldar, porque Dios respalda. Dios respalda al que Él llama, Dios respalda. Dios será fiel siempre. El llamado del Señor es glorioso. Hay gente que el Señor la llamó fácil. Yo amo el llamado de Mateo en la Biblia. Jesús ve a Mateo en la tienda, estaría en su toldo azul, él ahí en la plaza, ¿cierto? Tendría su toldito, su tiendita, una mesita, una balanza para los metales, ¿cierto? La plata, el oro, para recibir los impuestos, su librito. Ya, ahí estaba. Y Jesús va, se mete, se asoma en las tiendas y le dice, sígueme. Y Mateo tiró todo y lo siguió, hermano. Yo no salí tan fácil. A mí con un sígueme a lo mejor no habría sabido ni qué hacer. Amo ese llamado. A lo mejor aquí habrá habido gente que el Señor le dijo, vamos y vamos nomás, listo, amén. Fueron con todas, obedientes, fieles, bien, que el Señor los sustente y los guarde también. También es un llamado del Señor. A mí me tuvo que seducir, tuvo que trabajar conmigo, tuvo que mostrarme, enseñarme cosas. Aprendí cosas. Si algo odié de niña es que me dijeran, tú eres hija del pastor, tienes que dar ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo dar ejemplo? Cada uno haga lo que quiera aquí. Me ponía media revertona también. Pero entendí eso con mis hijos. Cuando me decía, ay, pero son los hijos del pastor. Hermana, los llamados y ungidos somos nosotros, no mis hijos. No mis hijos. Mis hijos son los hijos nomás, se están formando, déjenlos. Gloria a Dios que todos mis hijos sirven al Señor. Aquí está mi hijo mayor que es pastor. Ungido.
Gloria al Señor. Con su congregación, Rafa, su novia lo acompaña. Tengo mi hija que es pastora en adoración junto a su esposo. Mi hijo menor que es ungido profeta. Sirven al Señor. Sirven al Señor y tienen clara un llamado, una convicción. Pero se criaron sanos. Sanos, no con las cargas y la dureza con la que yo me crié de un padre que fue, mire, ¿qué tengo que agradecerle a mi papá? Me enseñó el Evangelio. Me enseñó el Evangelio y eso no hay vuelta que darle. El Evangelio que tengo es el que me enseñaron mis padres, pero ministerialmente hay cosas que no estuvieron bien. Y yo veo, digo yo, en esto mi papá se equivocó, debería haberlo hecho de otra manera. A lo mejor habríamos tenido el corazón más sano, pero gloria a Dios que esos errores he procurado no cometerlos. He procurado guardar la vida de mis hijos y mi familia, que ellos no vivan esa dureza, de compartir con ellos lo que hay que compartir del ministerio. Cuando eran más pequeñitos, nos veníamos con mi esposo a veces conversando, niños, caminen adelante, que nosotros tenemos que hablar cosas y no era fácil. A veces son cosas duras de las que ellos no tenían que enterarse. Ya cuando fueron grandes, adultos, bien, hasta su opinión les pido. Pero Dios nos enseñó a cómo llevar una familia pastoral. Yo sabía lo que no había que hacer. Pero bendigo al Señor, amados míos. Bendigo al Señor porque la única intención mía en esta mañana es hacerles acordar cómo fue que Dios le llamó a usted. Como haya sido, hay un llamado de Dios que arde, hay una palabra de Dios que arde. Yo estuve en un ministerio 20 años y me sostuvo una palabra. Tuve altas veces cosas que no me gustaban, que no me sentía conforme con los que tenía como cabeza, pero me sostenía una palabra que Dios me había dado. Y hace un par de años atrás dije, me acuerdo en la noche de Año Nuevo del 22 para el 23, la noche de Año Nuevo, dije, Señor, estamos viviendo tiempos finales. ¿Cuántos saben que eso es así? Estamos viviendo tiempos finales, Señor, no podemos enfrentar este tiempo final de la misma manera que hemos vivido el resto del tiempo. Porque yo crecí escuchando Cristo viene. Pero hoy día, como dijo Pablo, tu venida está más cerca que antes. Sí, hay un cambio en la atmósfera, en el aire, en el tiempo de Dios. Ha habido un cambio. Y lo percibíamos, nos dábamos cuenta. Y dije, Señor, danos algo nuevo para enfrentar este tiempo. Tiene que venir algo nuevo. Y estuvimos un año entero orando por algo nuevo. Y cuando vino ese algo nuevo, hermanos míos, cambiamos de cobertura. Y fue duro, fue difícil tomar la decisión. Oramos mucho, pedimos mucho, rogamos mucho, porque hemos aprendido de que uno tiene que ser fiel al que lo llamó. Esto no es por sentimiento, por corazonada, esto no es por amistad, esto no es porque me caíste bien, esto no es porque me gusta lo que tú haces, esto es porque tiene que haber convicción en el llamado. Y entendíamos que esto no era algo a la ligera, no era así nomás, y teníamos que movernos en la voluntad del Señor y empezamos a pedir esa señal, eso algo de parte de Dios, y llegó el día en que el Señor nos habló por aquí, por acá, nos confirmó, ya amén, nos cambiamos, pero yo seguía, me acuerdo un día en mi casa, Señor, 20 años me sostuvo una palabra, Señor, ahora necesito una palabra que me sostenga. Necesito una palabra tuya, Señor, que marque este tiempo de mi vida. Que marque, y estoy en eso cuando rin suena la alarma del WhatsApp. ¿Ya? Y tomo la palabra y Dios me da una palabra que me mantiene fiel. Cuando el allí de Dios cambia. Cuando le dice a Elías, vete ahora allí, allí tengo preparada una viuda que está allí. Y es verdad, él estuvo sostenido en la cueva, cómodo, tranquilo. Le llevaban comida, tenía agüita, ¿cierto? Los cuervos lo alimentaban, estaba bien ahí. Pero llegó un día en que el arroyo se le secó y se tuvo que mover. Porque el allí de Dios cambió. Dios no cambia, pero los tiempos sí. Y yo entendí que el allí para mí había cambiado y tuvimos que cambiarnos.
Lo entendí, Dios nos habló y esa palabra me sostiene, porque la palabra parece que le habla a uno nomás. No sé si a usted le ha pasado. Yo he vivido experiencias con la palabra del Señor en que Dios me ha hablado a mí nomás. Ya convencía que puso versos que eran para mí nomás. Yo tengo una Biblia, una Dios habla hoy, grande, que es la que siempre es como mi teléfono personal con el Señor. Me acuerdo siempre, un día mi esposo dio una orden en la iglesia que a mí no me gustó. Y me enojé y me enojé. Oh, llegué, pero ¿cómo se le ocurre a este hombre? Créanme que ni me acuerdo qué fue, pero yo decía, ¿cómo se le ocurre? A él no le decía nada. ¿Cómo se le ocurre decir esto, haber dicho esto, del otro? Y me acosté enojada, mire. Me levanté a las 5 de la mañana a orar. Me pongo a orar enojada, que si habrá algo peor que orar enojado, hermano. Señor, ¿cómo? Pero mira, no entiendo esto, ¿cómo será aquí? Y abro la Biblia. Y dice, ¿por qué hablas así de mi siervo? Y dije, ¡oh! Me quedé. Fue tremendo. Y dijiste en tu corazón esto, esto y esto. Cerré la Biblia y dije, ¿me estaba escuchando? ¿Qué onda? Mire, se me quitó el enojo al tiro. Me fui a acostar rapidito. Mi esposo jamás se enteró que yo había estado enojada. Nunca. Nunca. Ay. Pero después busqué el verso y nunca más lo encontré. Ese es el chiste. Que empecé a buscar. ¿Dónde fue que leí? Como eran las 5 de la mañana, tan despierta no estaba. Nunca supe dónde leí. Nunca supe. Me ha pasado en más de una ocasión que hablo esa Biblia y... no, créame que ahí la tengo. Le tengo tanto respeto a esa Biblia. En especial. En especial. Qué tremendo es haber sido llamado. Yo he tenido que lidiar toda mi vida con el hecho de ser mujer. Porque si es difícil el ministerio, créame, para una mujer es todavía más. Todavía más. Y yo estaba en una iglesia donde las mujeres no predican. Y si predican, predican en una mesita abajo del púlpito. Y yo decía, Señor, ¿qué hago aquí? Señor, tú me llamaste. ¿Y por qué? Y empezaba. Y un día dije, ¿sabes qué, Señor? No peleo más. No peleo más. Tú me llamaste. Tú me diste un ministerio. Tú me diste dones. Ahora, ¿cómo predicar? ¿Dónde predicar? Es problema tuyo, no mío. Si tú, Señor, me diste esto para que yo... Tú dame el lugar. Y empezó. Qué tremendo es encaminarse y entender el llamado. Yo he tenido que lidiar, le digo, con esto mi vida entera. Mi vida entera. El Israel, mi hijito está llamando, el hijo menor, algo debe necesitar. Seguro que no se le acabó la plata, algo le debe faltar. Llámalo, babito, llámalo. Es mi niñito. Vamos, ¿para qué otra cosa de llamar los hijos, hermano? Vamos, que el Señor nos bendiga en este día. Dios bendiga a mi familia, que ha sido una fiel compañía. Me han ayudado siempre y han estado conmigo. Han estado conmigo y bendigo a Dios porque servir a Dios ha sido siempre motivo de gozo y de alegría. Y los días difíciles han habido, es verdad que han habido días difíciles, pero no tengo memoria de ellos. Me acuerdo de las cosas buenas, más ha sido lo bueno. Amo el llamado de Dios. Me acuerdo un día en mi casa, estando mis niños muy pequeños, trabajaba junto a mi esposo y entré en una depresión muy dura, difícil. Y oré y le dije, Señor, no me gusta mi vida. Me levanto en la mañana y me encuentro con las vecinas en la esquina que andan comprando para el almuerzo sus hijos. Me dicen, ya sé lo que vaya a cocinar porque te ven lo que uno compra. Y después llego a mi casa, Señor, y se ha tornado en esta rutina mi vida. Y no me gusta, Señor, no me gusta mi vida. Y pasaron los años, me acuerdo cuando cumplí 40 años. Y cuando cumplí 40 años, yo ya estaba en el ministerio y le digo, gracias, Señor. Gracias porque me siento plena, bendecida, siento que has llenado mi vida, que me has hecho feliz. Y empecé a agradecer al Señor y le digo, amo mi vida, Señor. Amo la vida que me has dado. Y cuando digo, Señor me lleva a ese dormitorio, yo me vi sentada en ese sillón que yo tenía, un rosen redondo nido, que estaba ahí en mi pieza, y me veo sentada allí llorando, diciéndole, Señor, no me gusta mi vida. Y me encontré unos años más tarde
diciéndole, Señor, cuánto amo lo que tú haces en mí. Amado, yo estudié leyes un par de años. El niñito, papá, algo necesita, llámalo por favor. Yo estudié leyes en la universidad un par de años, no terminé. Pero entiendo esto, yo entendí esto, Dios me permitió tener una buena educación. Y yo siempre le digo a mi esposo, yo me casé con él y empecé a carrear en cajas plataneras en el puesto que teníamos en la Vega Central. Ya, y le digo, mira, si yo hubiera terminado mi carrera de abogado, primero no me caso contigo. Es lo primero. Ya, amados, él vendía ollas en un saco, con un saco al hombro vendía ollas. Ya, el viejo saco, justamente, ese era mi esposo. Ya. Y él me habla un par de días de casarnos, me dice, Anita, yo no te voy a poder dar la vida que tú tienes. Ya, yo era, le digo, la última que quedé soltera en mi casa lo tenía todo, todo. Mi pieza, mi tele, mi cama, todo. Yo llegué con todo, mi esposo llegó con un puro velador viejo que después lo botamos. ¿Ya? Todo, hasta la casa, con todo llegamos, con casa propia. Pero, ¿sabes? Bendigo al Señor. Que hace bien acordarse de los comienzos, hermano. Por Dios que hace bien acordarse del llamado del Señor, por Dios que te da un baño de humildad, te da un baño. Yo digo, yo si hubiera terminado mi carrera no habría estado. No, yo estudié cuando se abrieron las universidades privadas en la Central, tenía de compañero a un hermano del almirante Merino, hijos de generales, una nieta del capitán Stark, si a alguien le suena. Gente de otro nivel. La única de Cerro Navia era yo. La única, sí. Tenía unos con unos apellidos, ¿no? Lempequetu Sampiá. Tenía un compañero. El Fico Larraín. Y tenía otro nivel de compañero. Un hijo de Máximo Pacheco. Como era chiquitito, le decíamos el mínimo Pacheco. Pero todo lo que Dios me ha dado, la educación que tuve, y yo entiendo una cosa. Yo digo, el Señor no se equivocó. Yo amé mi carrera. Quien me diga a mí que era un mal plan el ser abogado, no creo. Porque era un buen plan. Yo tenía un buen plan para mi vida. Ser abogado, mi papá me apoyaba, él feliz que yo estaba estudiando. Pero después de un par de años colapsé porque era mucha la exigencia, de verdad. Me quedé con unos ramos pavarzo. A las 7 de la mañana en el Parque Forestal en febrero yo estaba estudiaba. Terminé de rendir los exámenes hoy y el lunes teníamos que entrar a clase. Así, terminé viernes y el lunes había que entrar a clase y yo no pude levantarme. No pude, fue una cuestión. Yo un día me acuerdo que le digo, mamá, mi papá, ¿dónde está? Para pedirle plata. Y mi mamá me dice, tu papá hace 3 días que anda en Argentina. No tenía idea de lo que pasaba alrededor mío. Estaba metida en los estudios. Y necesitaba un descanso y me tomé el año. Dije yo, necesito descansar. Y dejé de lado, lloré, ¿para qué le digo? Me las lloré todita. Y nunca pude volver a estudiar. Nunca pude, nunca tuve la fuerza para volver a retomar. Estando ya casada, mi mamá me decía, termina tu carrera, te la pago. Y soñaba yo otra vez, cada vez que hablaba de estudios, soñaba que volvía a la universidad y volvía a vivir la angustia que tenía cuando yo estudiaba. ¡Oh, qué tremendo fue para mí! Porque en el curso éramos 100 hombres en primer año, o sea, 100 en el curso, 75 hombres y 25 mujeres. Y pasamos a segundo año, 25 hombres y 5 mujeres. Y ahí, en segundo año, cuando terminé el segundo año, fue que ya hasta ahí dejé. Nunca pude volver, pero yo entiendo de que si yo hubiera terminado mi carrera, no estoy en el ministerio. No estoy. Pero agradezco, yo miro para atrás y agradezco todo lo que Dios me ha dado, todo lo que Dios nos ha permitido vivir. Amado, la formación que Dios nos ha dado, todo lo que usted ha vivido, bueno o malo, todo lo que ha vivido, siempre ha sido Dios. Yo eso amo, hermano, amo
hacer altos en la vida y mirar atrás y darme cuenta que todas las situaciones que uno ha vivido, siempre está la mano del Señor. Siempre estuvo Él, aunque al principio no lo vimos en la circunstancia, pero después, ay, este era el Señor, que Dios pone gente, te lleva gente. Me acordé de un meme que dice que cuando se va gente de la iglesia es respuesta a la oración, cuando decimos, Señor, apártanos del mal, ¿sí? Se va. Hay gente que amén, que se vayan y que Dios los bendiga donde vayan, un cacho alguno. Dios sea fiel, amado. Dios sea fiel sobre usted. Dios sea fiel sobre usted y lo sostenga el llamado. Lo sostenga el llamado y ame a quien Dios tiene. Si algo he aprendido en el ministerio, amados míos, es valorarnos uno al otro. Con mi esposo no tenemos ni un problema, porque conozco a muchos matrimonios con celos ministeriales, por mujeres que son fuertes, potentes en el ministerio y hombres que no lo son tanto, y de repente la fuerza del ministerio descansa sobre una mujer, es así, pero como el título de varón lo tiene el varón, se lleva las glorias y las palmas, y hay entre ellos celos ministeriales, problemas serios. Pero mi esposo es todo lo que yo no soy. Y yo soy lo que a él le falta, un complemento. El complemento. Y juntos somos el 100%. Eso lo hemos aprendido. Amén, gloria a Dios. He aprendido a respetar y a valorar a quien está. No crea que siempre fui igual. A mí me costó. Me costó porque venía de una familia fuerte, potente en el ministerio. Y nosotros éramos la familia, un clan a veces. ¿Ya? Y claro, yo sentía, sin decirlo, pero yo sentía que mi esposo el día que se casó conmigo se subió al carro de la victoria. Y disfrutaba de las palmas, disfrutaba del ministerio porque era mío. Ya, el Señor nos había, yo era de la familia sacerdotal y listo. Pero el Señor tuvo que tratar conmigo. El Señor me enseñó. Viví cosas que solo el Señor trata con uno, amados míos. Solo esa área del corazón que solo Dios puede tocar. Y Dios me mostró y me enseñó. Y empecé a pelear con mi orgullo. Si usted me hubiera preguntado a mí, yo me habría declarado la persona más humilde que hay. Al lado de mis hermanas, soy la más humilde que hay. Porque tenemos ese problema. Tenemos ese problema. Y yo decía, no, yo no tengo. Yo con mi esposo acarreando cajas en La Vega, no tengo problema. Yo trabajando con él y trabajé años al lado de él. No me hacía problema. Pero Dios empieza a tratar con mi orgullo. Estaba en una iglesia, estuvimos a cargo con mi esposo de una iglesia y de un templo que nos entregaron, hermoso, hecho por un pastor que tenía recursos, dinero, un templo muy lindo, chiquito, pero muy bonito. El altar era de piedra, en los cimientos había una Biblia puesta ahí. Mire, un lugar precioso, tenía una acústica maravillosa. Y llegábamos a la iglesia y todas eran como 3, 4 que se peleaban por el único micrófono que había. Y se peleaban por el micrófono, se lo turnaban. Y yo decía, pélense ustedes, yo total canto y no necesito ni micrófono. Con la acústica que había, yo cantaba y me ponía a cantar. En ese tiempo cantábamos con música envasada, así que yo le hacía los coros a Marco Witt, mire, todo ahí cantando. Y me ponía a cantar y de repente estoy cantando y parece que se me prendían luces amarillas. El Señor me decía, tu orgullo. Mire, hice todo lo que yo sabía. Lo até, lo eché fuera, renuncié, chábala, todas. Todas las que yo sabía y había aprendido, todo lo hice. Pasaban unos días y algo vivíamos otra vez. Mi orgullo. Empezó a tratar el Señor mi orgullo. Un día hacen los cambios adelante y dicen, y en esto va a quedar a cargo la hermana Anita. Yo estaba, mire, en el Adonai, que es grande, ustedes que lo conocen bien. El apóstol estaba en el púlpito. Yo estaba apoyada en la puerta, en la mampara atrás, apoyada ahí, estaba trabajando en la puerta. Y él dice, ya de esto algo nombró, dijo, va a quedar a cargo la hermana Anita, y no se acordó de mi apellido, y se acordó de mi esposa, y Anita de Torres. Y yo desde atrás le grito, ¡Villanueva! Excuse me. Ah, sí, dijo, es el Villanueva, ya, listo, no es más. Voy a un retiro, hermano.
donde nos empiezan a hablar del orgullo y que la única forma de renunciar a un pecado tan grande como el orgullo, un pecado madre que te trae un montón asociado, era renunciar a la raíz, a lo que le abría la puerta a ese pecado en tu vida. Y yo entendí eso. Y dijeron que el orgullo era un pecado de abominación delante de Dios. Oremos al Señor. Listo, oramos ahí mismo donde estábamos sentados. Pero a mí me cayó esa teja cuando la palabra te hace clic. Y dije, Señor, ¿iré a entrar al cielo con un pecado de abominación? Estoy soñando con un pecado de abominación. A mí las puertas del cielo no se me van a abrir. Y eso lo entendí clarito. Y le digo, Señor, revélame la raíz de este orgullo que no peleo contra él y no puedo. Estoy peleando con las ramas y este árbol sigue creciendo. Y me muestra el Señor ese día en el templo, yo atrás y el apóstol hablando, y Villanueva, y entendí que la raíz del orgullo estaba en el apellido, en la familia. Amados míos, mi papá lleva 30 años muerto y todavía su nombre me abre puertas. Todavía quien fue, el legado que él dejó, me abre puertas. Todavía llego al lugar y soy conocida, la hija del pastor Villanueva. Ahora mi hermano, el Elías Villanueva. Los evangelistas de la familia también. Pero ese día entendí. Mi esposo predicaba y yo le ayudaba a preparar los sermones. Y después le decía, ¿para qué voy si yo ya sé cuál es la palabra? Y él predicaba y yo era su peor cuchillo porque yo lo corregía de abajo. Y claro, como él no tiene las formaciones, llegó a los 28 años al Evangelio. Yo crecí en esto, pues escuchando las cancioncitas en la iglesia y todo lo demás. Uno no se equivoca tan fácil de personaje, pero él, en la historia de Eliseo Naamán, mire, metía a Eliseo bajo el agua y todo. Él siempre se equivocaba en los personajes porque uno la tiene más clara nada más que por años de experiencia. Bueno, y yo de abajo le corregía, no, que fulano, que es esto, que el otro. Y ese día Dios me habla y entendí, dije yo, pero ¿por qué? ¿Por qué me duele tanto que me digan Ana de Torres si yo a este hombre yo lo amo? ¿Por qué me duele que me nombren por el apellido del hombre al que yo digo que amo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué amo esto más que lo que realmente ama mi corazón? Y me di cuenta, dije yo a este le he hecho daño. Yo llegué a mi casa, amado mío, yo de rodillas le pedí perdón. Perdóname porque yo te amo, yo te he amado siempre y yo te he hecho daño, te he convencido de que la bendición es mía, la bendición es tuya. Tú eres el sacerdote del hogar. Toda bendición que llega a mi casa tendrá que llegar por la cabeza. A través de él soy bendecida. Bendito el Señor. Así que sí, Dios me llamó al ministerio, pero ha tenido que formarme. Ha tenido que enseñarme, ha tenido que hacer nuevas las cosas que a él no le servían, las cosas que yo metí porque mi razón decía otra cosa. Pero finalmente el llamado del Señor, que es fuerte y poderoso, el llamado del Señor que traspasa todas las cosas, es lo que ha sido el fundamento. Sigo leyendo esos versos y amo algo que dice Jeremías. Dice en los versos que siguen, dice, yo quise sufrir tu llamado. Quise sufrirlo. En buen chileno, yo quise hacerme leso. Yo quise hacer de cuenta que tú a mí no me habías llamado. Pero, dice, había como una llama que ardía en mi corazón. Esa llama que está ahí, que no te deja. Esa llama que está ahí. Amados míos, si alguno está peleando con el ministerio, si alguno está diciendo hasta aquí llego, ya no doy más, estoy viejo, me quiero jubilar. Amados míos, si alguno está peleando con eso, ay, que esa llama vuelva a arder. Que esa llama vuelva a arder, que no se apague y no se apagará, porque el que la prendió es fiel. El que puso la llama es fiel, Él no la va a apagar, Él no la va a quitar. Él puso esa llama sobre ti y esa llama jamás nada, ni nadie, ni siquiera tu razón ni tus argumentos la podrán tirar abajo.
El llamado, la fuerza del llamado es simplemente como una ola tremenda, una fuerza avasalladora contra la que tratamos de pelear. Trate de pelear con una ola, podrá patalear, pero la ola te va a llevar igual. Dios viene, te lleva y trate de irse a Tarsis, porque en ballena va a llegar a Nínive, pero va a llegar. Va a llegar, claro. Si el llamado del Señor es el llamado del Señor. Conocí una pastora que decía, le decía a mi esposo, a usted lo habrán ungido pastora, a mí no, y que yo no quiero nada, dijo, y al final, cuando el Señor trató conmigo, le dije, mira, Señor, si a la punta del cerro me mandá, y ahí voy a ir, y acá estoy, me decía, en la cima de Peñalolén. La fuerza del llamado, hermano, es avasallador, y yo quiero tocarles ahí, que se acuerde del llamado. A lo que sea que Dios le ha llamado, sea cual sea el ministerio que ejerza. Aquí no solo hay pastores, hay gente que tiene llamados diferentes, que tiene dones distintos. Si el Señor te llamó a cantar, canta, por hermano. Canta, simplemente. Si eres profeta, profetiza. Si eres evangelista, tienes que evangelizar. Tienes que llevar la palabra, no puedes dejar atrás, no puedes olvidarte de tu llamado. Y en el ministerio están todos los dones. El pastor es una suma de todos los dones, porque Dios nos usará un día con un mensaje evangelístico, otro día con un mensaje profético, otro día con un mensaje apostólico. Dios nos usará como sea, pero que el Señor trabaje en nosotros, que sea Él. Tenemos que simplemente ser fiel al que nos llamó. Por eso que no podemos vender un mensaje, por eso que no nos podemos vender por un diezmo. Por eso que no nos podemos vender por una ofrenda. No nos podemos vender. No podemos vender el llamado, porque el que nos llamó es fiel y nos va a pedir cuenta. Bendito es el Señor, santo es su nombre. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Que la fuerza del llamado arda en sus corazones. Que arda. ¿Cuántos están aquí? El Señor los llamó. Todos hemos sido llamados, amados hermanos. Por eso nunca miren poco a otro pastor. Nunca miren poco, porque lo que está menospreciando es el llamado del Señor. Uno dice, es que tiene más años, tiene iglesia más grande. No a todos el Señor nos llamó a tener una iglesia grande, hermano. No a todos. Eso es para algunos. Algunos ahí están. Yo conozco unos que pelean por años, con 3, con 4. Arman un poquito, se les viene abajo, vuelta otra vez a formar, vuelta. Y ahí están. Y Dios prueba su fidelidad. Y son tan dignos de honra como el que tiene más gente. Porque lo que nos hace dignos, hermano, no es ni quiénes somos, ni cómo nos llamamos, ni de dónde venimos. Lo que nos hace dignos ni siquiera es que seamos hombres o mujeres. Porque eso es algo que a mí el Señor un día me enseñó. Me habló y me dijo en Efesios 4, la unidad del cuerpo de Cristo. Me dijo, si tú haces esta palabra, vengo yo, te miro y cómo te veo. ¿Alguna vez a ustedes les ha preguntado algo el Señor? A mí, un par de veces que me ha preguntado algo, nunca he tenido respuesta. Cada vez que me preguntan algo, no entiendo. Si tú haces esta palabra, vengo yo, te miro y cómo te veo. Me dice, como a un varón perfecto. Dije, amén. Porque el mismo Pablo que dijo que hay en la congregación, siempre cuando dicen, cuando llegue al cielo, ¿con quién quiere hablar? Yo digo, con Pablo. Yo con Pablo tengo una conversación pendiente. ¿Ya? Pero es el mismo Pablo que en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, somos uno en Cristo Jesús. Y Dios llama a quien Él quiere llamar. Y los nombres de los ministerios, si fuera porque terminan con O, ¿cierto? Porque nos cuestionan a las pastoras porque las pastoras no están en la Biblia, ¿cierto? Pero si fueran con O, los evangelistas deberían llamarse evangelistas. Y los profetas, profetos. Claro, porque si no, solo mujeres podrían evangelizar, solo mujeres podrían profetizar. Y ese es un tema del idioma español. Porque puede que usted no sepa inglés, no mucho o muy poco, pero sabrá que en inglés se dice teacher para decir profesor. Ahora, ¿cómo se dice profesora?
teacher igual, porque no es quien lo haga, sino el nombre del oficio. Y pastor es el nombre del ministerio, no de quien lo hace. Yo fui llamada a ser pastora. Hay gente que me dice, pastora no está en la Biblia. Bien, digo yo, tiene toda la razón. No me diga pastor, no me diga pastora, dígame pastor. Ese es mi llamado. ¿A qué les voy a decir que además fungía apóstol? Porque ahí sí que les da ataque. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué nos metimos en Honduras? ¿Para qué? Pero quedémonos como pastor. ¿Ya? Sí, también fungía. Un día mi esposo me dijo, yo soy el pastor. Sí, yo sé. Pero no se le olvide que el día que ustedes ungieron, a mí me ungieron primero. Sí, a veces hay que acordarles de que no están solos. Hay que acordarles que no fueron llamados solos. Hay que acordarles, amadas mías, hay que hacerles el recuerdo de que no somos la esposa del pastor. Somos pastor. ¿Qué dice el verso en la Biblia? Y 2 veces está en la Biblia. Os daré un pastor. No, porque si fuera el puro pastor tendría que decir, te daré pastor. Pero dice pastores. ¿Y cuántos pastores hay en la iglesia? 2. El matrimonio pastoral. El matrimonio pastoral. Digo, no me quiere decir pastora, dígame pastor. Ese es mi llamado. Y Dios me llamó, porque sé quién es el que me llamó. La peleó conmigo y peleé con él. Así que defiendo ahora el llamado del Señor en mi vida. Defiendo lo que el Señor puso sobre mí, porque me marcó. Dice, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Yo reconozco que costé para dejarme seducir, pero no soy tan difícil. Tan difícil. Mi esposo me habló a los 5 días, estamos hablando de matrimonio. Nunca me pidió matrimonio. Nunca. A los 5 días que empezamos a pololear, a los 5 días me dice, me encontré con un pastor amigo y le dije, pastor, ya la encontré, a la mujer por la cual estoy orando. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo también creo que tú eres el hombre por quien yo he estado orando. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Hay que casarse nomás. Y nos casamos. Y nos casamos. Antes de 4 meses estábamos casados. Antes de 4 meses. No teníamos nada y antes de 4 meses lo teníamos todo, hasta la casa. Hasta con casa propia nos casamos. Todo el Señor nos proveyó. Todo el Señor nos dio. Y llevamos 35 a 36 años ya. Jamás hemos tenido un problema y bendigo a Dios por eso. Yo siempre digo, yo tengo muy claro, amados míos, que cuando cruzo la Alameda no paro el tránsito. Lo tengo clarito. Tengo hartos espejos en mi casa. Pero tengo al lado mío un hombre que teme a Dios. Y como teme a Dios, me ha sido fiel. Ha sido fiel. Y bendigo a Dios por su fidelidad, porque esa fidelidad de Él a mí me ha sanado. Esa fidelidad de Él a mí me ha bendecido, me ha sostenido. Porque la infidelidad es dura. Porque la infidelidad marca, quiebra, hace daño. Lo he visto alrededor mío mucho y de muy cerca también. Pero el Señor a nosotros nos ha guardado. Y bendigo a Dios por eso. Porque ha sido también para mí una señal del llamado del Señor. Señor, si tú me llamas, tenéis que estar conmigo siempre. Y Dios ha estado conmigo a través de la vida de mi esposo. Ha sido la bendición que jamás imaginé, nunca imaginé que Dios al lado de un hombre que vendía ollas, que vendía en un saco, que yo misma le cosí 2 sacos para que tuviera un saco más grande. Nunca imaginé que Dios me iba a bendecir y me iba a prosperar de la manera que Dios lo ha hecho. He viajado, he conocido, hemos estado en Israel, en Cancún, en Dominicana. La próxima semana me voy a Boston. Hemos viajado, hemos hecho, mire, he tenido una vida maravillosa. He tenido una vida maravillosa. Un día vimos esa película que se dice Antes de partir. No sé si la habrán visto, de Morgan, ya, y Morgan Freeman y Jack Nicholson. Ya tiene una película Antes de partir y hacen una lista de todo lo que quieren hacer antes de morirse. Y un día dije con mi esposo, hagamos la lista. ¿Qué queremos hacer? Viajar. Ya hemos viajado harto. ¿Qué queremos hacer? Y al final nos dimos cuenta de que todos los sueños que teníamos, Dios había sido más grande.
Nada nos hacía falta. Lo único que me faltaba un nieto y ya llegó. Bendigo al Señor por eso. Amados, que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor. Yo quiero orar. ¿Qué hemos hecho para abortar el llamado? Porque algún día nos cansamos, porque algún día nos dolió, porque algún día quisimos dejar de lado, soltar este llamado, Señor. Si alguno aquí, Señor, algún día quiso soltarlo, Padre, en esta hora pedimos perdón. Pedimos perdón, Señor, y tomamos nuevamente, Señor. Retomamos, Señor. Nos cubrimos de tu llamado en esta hora, Señor. Haz arder tu llama en nuestros corazones. Que arda fuerte, porque estos son tiempos difíciles. Que arda fuerte porque estamos viviendo tiempos complicados. Porque muchos serán probados en su fe, muchos serán probados en su fidelidad, muchos serán probados, Señor, en lo económico, en la salud, en la familia, Señor. Y si algo nos va a sostener, es la fuerza de tu llamado, Padre. Glorifícate, Señor, en este día. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y anima al que está desanimado. Alienta al que está queriendo bajar los brazos. Oh, Señor, levanta los brazos del que está viviendo, Señor, en sus congregaciones días difíciles. Al que se le van los músicos, al que se le van los fieles. Cómo duele el alma, Señor. Cómo duele el corazón. Cómo se amarga el espíritu cuando alguien que formaste, que amaste, de un día para otro se olvida de todo y te deja. Señor, eso duele, Padre, pero en este día, Padre, renueva nuestras fuerzas. Señor, aquí estamos una vez más diciendo amén. Han pasado los años y aquí estamos, Señor, todavía estamos en pie. Todavía estamos en pie, Señor. Satanás nos ha querido botar, derribar, enfermar, desviar, amargar, entristecer. Pero aquí están, Señor, tus hijos diciendo, amén, Señor, estamos fieles al llamado. Todavía estamos fieles a tu llamado, Señor. Aquí estamos siguiendo, Señor, el camino que tú nos marcaste y nos trazaste. Te honramos, bendito Dios. Honramos la fuerza de tu palabra en nosotros. Oh, Señor, bendigo matrimonios en este día, Señor. Bendigo mujeres que oran. Bendigo mujeres que llevan la carga del matrimonio. Bendigo mujeres que llevan carga de ministerio. Siempre serán más las mujeres en una iglesia, Señor. Siempre serán mayoría. Y allí está la mujer trabajando y trabajando, Señor. Bendigo a mujeres que se sienten, Señor, menospreciadas. A mujeres que se sienten que no son valoradas, a mujeres que sienten que a ellas no las llamaron. Señor, marca sus vidas con una palabra. Marca sus vidas, Señor, para que a contar de este día, Señor, la llama arda fuerte, la llama arda y el fuego que arde y no se apaga eres tú, Señor. La zarza que ardía y no se consumiera tu presencia, Señor. Arda tu presencia en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor.